Buen día para todos, amados hermanos, que este sea un día de la gracia del Señor, que podamos reconocer como el salmista, que este es el día que el Señor formó y nos gozamos y nos alegramos en su presencia, que podamos caminar en su gracia, vivir para Él y nuestra vida sea una forma de testimonio para otros que no conocen al Señor. Cuando nosotros miramos las Escrituras y especialmente miramos los Evangelios, nos damos cuenta de la capacidad no solo retórica que tenía el Señor, sino la capacidad de poder relacionar las cosas de la vida con las enseñanzas sobrenaturales, espirituales que Él quería entregar a sus discípulos. Es el caso de las parábolas, donde el Señor hace uso de cosas muy conocidas para sus discípulos y la gente que le oía, para enseñarle las verdades celestiales y aplicarlas a la vida de ellos. Cada enseñanza, cada principio que el Señor Jesucristo nos dejó, tiene una ilustración o tiene una forma de conocerla que es propia de la enseñanza de Jesús. Cuando leemos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, nosotros encontramos ahí que el Señor hace una recopilación de enseñanzas o principios que están establecidos en la ley y los aplica de manera práctica a la vida de los creyentes, haciendo notar que la palabra de Dios no es solo algo que se cumple externamente, sino que además o principalmente debe ser llevado a cabo en la vida interior. El Sermón de la Montaña, ya nosotros sabemos, comienza con las bienaventuranzas y con las expresiones del Señor de la sal y la luz, cosas que tienen que ver con lo que el creyente es en Cristo. Y luego de eso el Señor va dando una interpretación o haciendo uso de la ley, internalizando aquello que hasta ese momento era externo, que era solamente de afuera. Y todo el Sermón de la Montaña entonces va en ese tenor. Pero al final, la conclusión del Señor, las palabras con las que el Señor termina, son una muestra de esta capacidad que Jesús tenía, esto que era de suyo propio, de poder darnos el ejemplo específico y especial para que nosotros pudiésemos fijar la atención en la importancia que tenía la enseñanza que Jesús estaba entregando. Eso es lo que dice en Mateo capítulo 7, cuando el Señor está terminando el Sermón de la Montaña y diciendo: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo que el Señor nos está diciendo es entonces que
Es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a la enseñanza de la palabra de Dios, cuando somos enseñados, cuando recibimos la exhortación, cuando viene a nosotros una palabra de Cristo y nosotros la asimilamos y la atesoramos y la ponemos en nuestro corazón y la hacemos vida, entonces estamos siendo semejantes a un hombre sabio, y la sabiduría consiste en que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es un cimiento sólido para nuestra vida. Que la palabra de Dios es lo que va a sostener cada día, cada paso de nuestra vida. Que es la palabra de Dios la que en medio de los embates, ya sea de la vida común o ya sea de las exigencias que provienen de las influencias del maligno o de los ataques del maligno representadas aquí por la lluvia, el río, los vientos, que son las contrariedades, que es la oposición, que es cualquier situación que ataque nuestra vida y quiera derribarnos. Entonces el Señor dice, todo aquel que me oye, todo aquel que pone por obra, todo aquel que obedece a estas palabras, es comparado a un hombre prudente, a un hombre sabio, a uno que edificó o a uno que hizo una tarea de manera correcta. Edificar significa hacer una tarea de forma correcta. Edificar significa partir por el principio, y el principio son los fundamentos. Y los fundamentos de nuestra vida no es nuestra capacidad humana. Los fundamentos de nuestra vida no es nuestro conocimiento intelectual. Los fundamentos de nuestra vida es la palabra de Dios y los principios de vida aplicados a nosotros. El Señor, cuando dice el que me oye estas palabras, la palabra oír normalmente está asociado a obedecer. Por eso en el libro de Hebreos se reitera una expresión: si hoy oyereis su voz. Y ese oír no tiene que ver solamente con el sentido que tenemos para percibir las palabras, sino que ese oír está asociado principalmente a obedecer la palabra de Dios. Entonces el Señor estaría diciendo: cualquiera pues que obedece estas palabras, le compararé a un hombre prudente. Estamos nosotros expuestos por nuestra naturaleza más a la desobediencia que a la obediencia. Estamos expuestos a, primeramente, cuestionar las cosas antes de obedecerlas. Estamos expuestos a decir ¿y por qué? Antes de decir amén, así lo haré. Y aquí no estamos hablando de obediencia a las normas humanas, no estamos hablando de la obediencia a las tradiciones, no estamos hablando de la obediencia a las reglas de la denominación, cosas que pueden en algún momento ser útiles porque son operativas al servicio, a la entrega que hacemos al Señor. El Señor está hablando de obedecer a su palabra, de obedecer a sus mandamientos,
obedecer a los principios que Él estableció para que nosotros podamos servirle y tener una vida cristiana de acuerdo a su palabra. Pero el Señor también dice que el que no le oye será comparado a un hombre necio, porque hace una edificación que resulta fallida y resulta en perjuicio de sí mismo. Entonces, el edificar, el hacer las cosas son de nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del Señor que la casa se caiga, es nuestra responsabilidad porque nosotros edificamos nuestra vida obedeciendo o desobedeciendo a la palabra de Dios. El Señor está pensando en que cada uno de nosotros tengamos una buena edificación. El Señor está pensando en que cada uno de nosotros tengamos una casa sólida, refiriéndose a nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 3 que debemos edificar sobre un buen fundamento, y el fundamento está puesto, el cual es Cristo. Y sobre ese fundamento se edifica, ¿cierto? Y cada uno debe ver cómo sobre edifica, si con heno, madera u hojarasca, o con oro, plata o piedras preciosas. Eso depende de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que escogemos los materiales para edificar. Por lo tanto, cuando vengan las consecuencias, sean estas buenas o malas, debemos considerar que hemos sido nosotros los que hemos edificado, y la consecuencia es para nosotros o contra nosotros. De manera que debemos cada día estar revisando los fundamentos de nuestra edificación y ver de qué manera estamos obedeciendo a la palabra del Señor, de qué manera estamos obedeciendo a sus principios, qué materiales estamos usando para edificar nuestra vida espiritual, qué cosas son aquellas que debemos quitar de nuestra edificación y reemplazarlas por buenos materiales para que nuestra casa pueda estar firme cuando venga el tiempo de la prueba, cuando la lluvia descienda, cuando desciendan los ríos, cuando soplen los vientos y den contra nuestra casa, podamos estar firmes en el Señor, porque hemos obedecido a su palabra y a sus principios. Que la paz del Señor pueda inundar nuestros corazones cada día, y que la paz del Señor nos mantenga también firmes y seamos fieles a sus principios, porque eso nos dará un final feliz, un resultado eterno. Amados, que Dios les siga bendiciendo en el nombre de Jesús.